Descifrando el ocaso del Imperio Romano, análisis y teorías sobre su caída. El Imperio Romano fue uno de los mayores imperios en la historia, extendiéndose desde el Atlántico hasta el Medio Oriente. Su vasto territorio incluía regiones de Europa, África y Asia. Este dominio abarcaba diversas culturas y geografías, consolidando un poder sin precedentes en la antigüedad. Durante la Pax Romana, Roma disfrutó de un periodo de paz y estabilidad interna. Este tiempo de prosperidad permitió avances en infraestructura, comercio y cultura. Las carreteras y acueductos romanos se convirtieron en símbolos de esta era dorada, facilitando la conexión y el crecimiento económico de las provincias. La crisis del siglo III trajo consigo múltiples problemas internos y externos que debilitaron al imperio. Las invasiones bárbaras, la peste y la inestabilidad política contribuyeron a un periodo de caos. Las luchas internas y la fragmentación del poder central fueron factores clave en esta crisis prolongada. Diocleciano implementó reformas significativas para enfrentar la crisis, creando la tetrarquía. Esta división del poder permitió una administración más eficiente, con 4 gobernantes compartiendo el control del vasto imperio. Las reformas también incluyeron medidas económicas y militares destinadas a fortalecer y estabilizar el imperio. La división del imperio en Oriente y Occidente marcó un punto crucial en su historia. Esta separación administrativa, iniciada formalmente en 395 d.C., permitió una gestión más manejable de los vastos territorios. Sin embargo, también creó diferencias significativas en el desarrollo y la fortaleza de ambas mitades, con Oriente prosperando más que Occidente. Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, asegurando su posición estratégica entre Europa y Asia. Su ubicación permitió el control de rutas comerciales cruciales, facilitando la defensa contra invasores. La ciudad prosperó bajo el liderazgo de emperadores como Constantino, adoptando una cultura sofisticada y una arquitectura monumental. Los factores económicos desempeñaron un papel vital en la caída del Imperio Romano. La economía se estancó debido a la reducción del comercio y la producción agrícola. La falta de recursos condujo a una dependencia de tributos y saqueos, debilitando aún más la estabilidad financiera y exacerbando las tensiones internas. La inflación y la devaluación de la moneda romana fueron devastadoras. La producción excesiva de monedas devaluó el denario, causando una espiral inflacionaria. Los salarios no pudieron seguir el ritmo de los precios, empobreciendo a la población y debilitando la confianza en el sistema económico, lo que aceleró el colapso financiero. El colapso del comercio y la economía agraria afectó gravemente al imperio. Las rutas comerciales se volvieron inseguras debido a las invasiones y la piratería, mientras que la producción agrícola disminuyó por la sobreexplotación de tierras. La autosuficiencia local se convirtió en una necesidad, fragmentando aún más la cohesión económica del imperio. La presión fiscal sobre la población fue asfixiante. Para sostener el aparato militar y administrativo, los impuestos aumentaron drásticamente. Los ciudadanos, agobiados por las cargas fiscales, sufrieron empobrecimiento y migraron hacia áreas menos gravadas. Esta fuga de recursos humanos y económicos debilitó aún más las estructuras del imperio. La corrupción política y la inestabilidad gubernamental fueron factores determinantes en la caída del Imperio Romano. El nepotismo y el favoritismo debilitaban la administración, mientras que los frecuentes cambios de emperador generaban un ambiente de desconfianza e incertidumbre. La falta de liderazgo efectivo erosionó la cohesión y eficiencia del gobierno. Las invasiones bárbaras representaron una amenaza constante para el Imperio Romano. Pueblos como los godos, vándalos y francos aprovecharon la debilidad interna para saquear y ocupar territorios romanos. La incapacidad de Roma para defender sus fronteras aceleró su desintegración y facilitó la fragmentación del imperio. La batalla de Adrianópolis en 378 d.C. marcó un punto de inflexión crucial. La derrota del ejército romano ante los visigodos no solo demostró la vulnerabilidad militar de Roma, sino que también dejó a gran parte del imperio expuesto a futuras incursiones. Este evento debilitó significativamente la moral y la capacidad defensiva romana. El saqueo de Roma por los visigodos en 410 d.C. fue un golpe simbólico devastador. La capital histórica del imperio fue tomada y saqueada, enviando ondas de choque por todo el mundo romano. Este evento erosionó la percepción de invulnerabilidad de Roma y subrayó la creciente incapacidad del imperio para protegerse. Los hunos, liderados por Atila, desempeñaron un papel crucial en la desestabilización del imperio romano. Sus incursiones en Europa empujaron a otros pueblos bárbaros hacia las fronteras romanas.
La amenaza única obligó a Roma a desviar recursos y atención, agotando aún más sus capacidades militares y administrativas en un momento crítico. La caída de Roma en 476 después de Cristo marcó el fin del Imperio Romano de Occidente cuando Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro. Este evento simbolizó la desintegración de la estructura política y social romana, dejando un vacío de poder que transformó el panorama europeo. La religión desempeñó un papel crucial en la caída del Imperio Romano. Con la expansión del cristianismo, las antiguas tradiciones paganas perdieron fuerza, generando tensiones internas. La nueva fe ofrecía una visión distinta del mundo, que contrastaba con los valores romanos tradicionales y afectaba la cohesión social. La legalización del cristianismo con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo permitió la práctica libre de esta religión. Este cambio promovió la integración de los cristianos en la vida pública y política, alterando la estructura social del imperio y contribuyendo a la transformación de sus valores y creencias. El Concilio de Nicea en 325 después de Cristo fue fundamental para la unificación doctrinal del cristianismo. Este evento estableció una ortodoxia oficial, resolviendo disputas teológicas internas y fortaleciendo la influencia de la Iglesia. Esta consolidación religiosa impactó profundamente la política y la sociedad romana. La Iglesia se convirtió en una fuerza política significativa dentro del Imperio Romano. Su creciente influencia en los asuntos de Estado y la vida cotidiana transformó las estructuras tradicionales de gobierno. La alianza entre la Iglesia y el poder político redefinió el liderazgo y el control social, contribuyendo a la evolución del imperio. La Iglesia adquirió un papel preponderante en la política romana, influyendo en decisiones gubernamentales y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La creciente autoridad del clero y la estructura jerárquica eclesiástica se entrelazaron con el poder secular, a menudo creando tensiones y rivalidades entre líderes religiosos y políticos. El ejército romano experimentó una decadencia significativa, perdiendo la disciplina y la organización que lo caracterizaban. Las reformas militares no lograron revertir este deterioro, afectando la capacidad defensiva del imperio. La falta de cohesión y moral debilitó la efectividad de las legiones romanas frente a las invasiones bárbaras. La dependencia de mercenarios bárbaros se convirtió en una práctica habitual en el ejército romano. Aunque estos soldados aportaban fuerza y número, su lealtad era cuestionable. A menudo, estos mercenarios perseguían sus propios intereses, socavando la estabilidad interna y facilitando la entrada de pueblos invasores en el territorio imperial. La pérdida de disciplina y entrenamiento militar debilitó notablemente al ejército romano. Las legiones, antes invencibles, se volvieron vulnerables y desorganizadas. La falta de liderazgo eficaz y la corrupción dentro de las filas contribuyeron a la disminución de la capacidad defensiva, exponiendo al imperio a constantes amenazas externas. Las murallas y fortificaciones, cruciales para la defensa del imperio, no lograron detener el avance bárbaro. A pesar de su solidez, estas estructuras fueron insuficientes frente a la creciente presión migratoria y militar. La incapacidad para mantener y reforzar estas defensas dejó muchas ciudades romanas expuestas y vulnerables. Los movimientos de las tribus bárbaras, como los visigodos, vándalos y ostrogodos, transformaron profundamente el paisaje del Imperio Romano. Estas migraciones no solo alteraron las fronteras, sino que también influyeron en la dinámica social y económica, exacerbando la inestabilidad y acelerando la desintegración del imperio. Figuras como Alarico y Odoacro jugaron un papel crucial en la caída de Roma. Alarico, líder visigodo, saqueó Roma en 410 después de Cristo, mientras que Odoacro, jefe germánico, depuso al último emperador romano en 476 después de Cristo, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. La cultura romana dejó una huella indeleble en los invasores bárbaros. A pesar de su conquista, estos grupos adoptaron muchas costumbres romanas, desde la religión hasta la administración, integrando elementos de la civilización romana en sus propios sistemas y contribuyendo a la formación de nuevas entidades políticas en Europa. La vida cotidiana en el Imperio Romano durante su declive estaba marcada por una creciente inseguridad y decadencia. La población enfrentaba constantes amenazas de invasiones, la economía se deterioraba y las ciudades, antes bulliciosas, comenzaban a despoblarse, reflejando el colapso de una civilización que alguna vez fue próspera. En la Roma tardía, la educación y la filosofía experimentaron un cambio significativo. Aunque las escuelas y academias continuaban operando, el enfoque se desplazó hacia temas más prácticos y religiosos, reflejando las nuevas prioridades de una sociedad en transformación que buscaba respuestas y estabilidad en tiempos de crisis. La literatura y el arte en la época de la decadencia romana reflejaban una sociedad en crisis, marcada por la pérdida de valores tradicionales y una búsqueda de identidad.
Los escritos de ese tiempo mostraban un tono melancólico y pesimista, mientras que las obras de arte evidenciaban una disminución en la calidad y la innovación. La decadencia urbana se manifestó en el abandono de ciudades que antes eran centros vibrantes de comercio y cultura. Las infraestructuras deterioradas, como acueductos y caminos, reflejaban la falta de mantenimiento y la incapacidad del gobierno para sostener la vida urbana, provocando un éxodo hacia zonas rurales más seguras. La agricultura y la vida rural cobraron mayor importancia a medida que las ciudades se vaciaban. Las grandes villas rurales sustituyeron a las urbes como centros de poder y producción. Los terratenientes se convirtieron en figuras clave, controlando vastas extensiones de tierra y ejerciendo una influencia significativa sobre las comunidades locales. La estructura social romana sufrió una transformación profunda con la desaparición de la clase media. Los extremos de riqueza y pobreza se acentuaron, y la movilidad social se volvió casi imposible. Los esclavos y campesinos se encontraron en situaciones cada vez más precarias, mientras que una élite reducida concentraba la riqueza y el poder. La administración y la burocracia del Imperio Romano experimentaron cambios significativos durante su declive. La sobrecarga administrativa, la corrupción y la ineficiencia se volvieron comunes. Los intentos de reforma no lograron revertir la tendencia, y la complejidad del sistema burocrático contribuyó a la fragmentación y debilitamiento del poder central. Los emperadores romanos desempeñaron un papel crucial en la historia del imperio, influenciando tanto su apogeo como su decadencia. Sus decisiones y liderazgo determinaron la estabilidad política y militar, pero también contribuyeron a la corrupción y la ineficacia administrativa, acelerando así la caída del imperio. El legado del Imperio Romano es inmenso y perdurable, influyendo en la arquitectura, el derecho y la administración de la Edad Media. Las instituciones romanas se adaptaron y transformaron, sirviendo como cimientos para el desarrollo de nuevos reinos y la consolidación de la cultura europea occidental. La caída del Imperio Romano tuvo un impacto profundo en Europa, marcando el inicio de la Edad Media. La fragmentación territorial y la pérdida de centralización política llevaron a la formación de numerosos reinos bárbaros, modificando radicalmente la estructura social y económica del continente europeo. Las teorías modernas sobre la caída del Imperio Romano son diversas y abarcan factores internos y externos. Algunos historiadores destacan la decadencia moral y económica, mientras que otros enfatizan las invasiones bárbaras y los cambios climáticos. El debate continúa, reflejando la complejidad del fenómeno histórico. Las lecciones aprendidas de la caída del Imperio Romano son múltiples. Subrayan la importancia de una administración eficiente, la necesidad de cohesión social y la influencia de factores externos en la estabilidad de una civilización. Estudiar este evento histórico ofrece valiosas enseñanzas para comprender la resiliencia y la fragilidad de las sociedades humanas. El legado del Imperio Romano en la Edad Media es innegable. Su sistema de leyes, infraestructura y organización política sentaron las bases para el desarrollo de las sociedades europeas posteriores. La influencia romana se percibe en la arquitectura, el derecho y el idioma, elementos que moldearon la civilización occidental durante siglos. La caída del Imperio Romano tuvo un impacto profundo en Europa. La fragmentación política y el surgimiento de reinos bárbaros cambiaron el mapa del continente. Sin embargo, muchas instituciones y tradiciones romanas perduraron, facilitando la transición hacia la Edad Media y dando forma a la cultura europea medieval.